Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Román Camal Zúñiga y en este tema les voy a explicar sobre las estrategias didácticas y mi experiencia educativa. Vamos allá. Estrategias del trabajo docente. Son definidas como planes flexibles y globales que aluden al empleo consciente, reflexivo y regulativo de las acciones que se conciben para alcanzar los objetivos del proceso docente educativo, según Medina y Delgado, 2017. Tenemos que tener en claro tres conceptos, que el primero sería las estrategias didácticas, las cuales son interpretadas como guías de acciones en las que se busca obtener una meta. Esta es flexible. Por otro lado, tenemos a las técnicas, que son procedimientos más puntuales empleados en una fase específica de las estrategias. Y el método, que es un procedimiento ordenado que se fundamenta en algún área del conocimiento. Esta sigue pasos y lleva un orden lógico fundamental. Las estrategias de enseñanza. Estas son entendidas como todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Es mismo utilizado por los docentes. Por otro lado, tenemos el aprendizaje, las estrategias de aprendizaje, que son conjuntos de procesos que permiten una mejor asimilación de la información por parte de los estudiantes. Y tenemos lo que son las estrategias de enseñanza. En primer lugar, tenemos las estrategias preinstruccionales. Estas preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, y las experiencias previas que tiene. Además, le permite ubicarse en el contexto de aprendizaje pertinente. Las estrategias co-instruccionales. Estas apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mínimo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Cubre funciones como detección de la información principal, conceptualización de contenidos, entre otros. Y por último, las post-instruccionales, las cuales se presentan después del contenido que se ha de aprender y permiten al estudiante formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros casos, le permite valorar su propio aprendizaje. Y tenemos lo que son las estrategias que maneja el Plan de Estudios 2011. Dentro de las estrategias principales encontramos el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, las ilustraciones, las preguntas, los resúmenes, esquemas, entre otros. Y en cuanto a las asignaturas en ciencias naturales, tenemos que se utilizan experimentos, mapas conceptuales, maquetas, en español es la exposición, lecturas, entrevistas, textos escritos. En matemáticas, algunos como resolución de problemas, juegos matemáticos. En historia, bibliografías, representaciones teatrales, mapas, entre otras muchas estrategias más. Las estrategias utilizadas en mi práctica. Yo utilicé la estrategia del aprendizaje basado en problemas, pues trabajé con la asignatura de matemáticas, y la estrategia del aprendizaje basado en proyectos con la asignatura de español. Hice la estrategia del aprendizaje basado en problemas, pues trabajé con la asignatura de matemáticas, y la estrategia del aprendizaje basado en proyectos con la asignatura de español. Para el diseño y la focalización de las estrategias utilizadas en mi práctica tuve que considerar lo siguiente. En primer lugar, el currículum oficial, ya que en este enmarqué todo lo que tenía que ser mis propósitos y los contenidos a abordar, así como los aprendizajes esperados a desarrollar. Por otro lado, el contexto para intervenir. Aquí por ello se realizó al grupo previamente una jornada de observación donde vimos detalladamente cómo estaban trabajando los alumnos y cómo la maestra estaba llevando a cabo sus clases, así como el desempeño de los alumnos, y si podíamos detectar algunas problemáticas, pues para considerar a nosotros en nuestra próxima práctica. También los materiales didácticos fueron importantes considerarlos para la utilización de estrategias, puesto que también hay que considerar las condiciones económicas de los niños, también el origen de donde se encuentran, la estabilidad económica de los padres es muy importante, porque no podemos utilizar cualquier tipo de material. También la modalidad es importante, pues si es en presencial o es a distancia con cuadernos, pues cambia totalmente la forma de trabajar. Y la evaluación y la adecuación curricular. En la evaluación siempre hay que estar constantemente evaluando con una evaluación formativa, para así tener en cuenta qué adecuaciones curriculares hay que realizar para así alcanzar nuestros propósitos. Por otro lado, tenemos la reflexión, la práctica educativa, el camino a la experiencia. Bueno, antes que nada hay que definir qué es la práctica educativa. Es un conjunto de actividades y acontecimientos que ocurren dentro de la interacción entre los docentes y los alumnos. Se puede llevar a cabo en modalidad presencial y virtual, todo con el fin de proporcionar las herramientas necesarias para que los alumnos continúen aprendiendo. Hay que tener en cuenta que hay un entramado de relaciones dentro de la escuela, y el docente también tiene un entramado de relaciones entre padres, maestros, directores, alumnos. ¿Qué es reflexionar sobre la práctica docente? Bueno, es indagar sobre nuestras propias conductas y acciones cuando estamos como docentes frente al grupo,
Por medio de esta reflexión podemos identificar nuestras áreas de oportunidad, lo cual nos impulsa a seguir mejorando. Esto es muy importante. La reflexión de nuestra práctica nos ayuda o nos conduce al camino de la experiencia y con ello al desarrollo de ser un mejor profesional. Tenemos lo que son las dimensiones de la práctica, según Fierro 2005. Muy bien, en la dimensión personal yo creo que pues he crecido de cierta forma, he considerado lo que debo de mejorar, tanto personalmente hablando como futuramente profesionalmente hablando. En cuanto a la institucional, en mi práctica educativa no tuve diré yo, la oportunidad de relacionarme con la institución directamente. No tuve como que mucha experiencia, ya que no tuve ningún contacto institucional con la escuela como tal dentro de la práctica educativa. Sí tuve más un contacto, pero fue más como administrativo. En la interpersonal, pues yo creo que la relación con los padres fue regular, no fue la más adecuada. La relación con la maestra, pues sí fue muy adecuada. Con el director no tuve la oportunidad de hablar como tal, solamente cuando iba a recabar las firmas. Y las madres y los padres de familia, pues era paulatina su interacción con ellos. En cuanto a los alumnos, pues sí era más directa cuando fue mi práctica en semipresencial, y cuando era por cuadernillos, pues había una nula comunicación con ellos, así como que muy intensa. En cuanto a lo social, pues el contexto yo creo que influye demasiado para desarrollar la práctica educativa. La condición económica de los padres influye para el desarrollo de los niños. Pues si no hay dinero, pues no imprimen cuadernillos. Si no hay dinero, pues no compran materiales. Si no hay dinero, pues no van a la escuela como tal. Entonces esa es una limitante. También las variables geográficas pues también imposibilitan, ya que pues hay personas que viven en una marginación social y en desigualdad social se encuentra aquí. Entonces eso influye también. La didáctica pues yo creo que fue funcionando poco a poco y fue funcional. La valoral pues yo creo que pues cada vez voy adquiriendo una visión más certera sobre el cero desigualdad, sobre buscar menos discriminación, sobre tratar de tener una actitud positiva y tratar de ser lo menos duro con los niños. En cuanto a los retos que enfrenté, pues yo podría decir que uno de los retos más importantes fue la desigualdad social en la práctica educativa. Pues es una situación que siempre ha estado presente en la educación. El distanciamiento por el COVID también es una limitante, pero aún así lo logramos, concluimos la práctica. La comunicación con los padres también es otra limitante, porque pues no hay una comunicación muy fluida. El rezago es inminente, muchos padres no tienen la oportunidad de trabajar o colaborar con los niños, no hay nadie que los oriente y pues limita su aprendizaje también, que ellos no ponen de su parte para aprender autónomamente. La determinación en decisiones, esa es personal. Yo creo que me faltó un poquito más de actitud en el aspecto de tomar la iniciativa de llamar a los padres, preguntarles qué está sucediendo, no solo comunicarme con ellos por mensaje, sino tal vez ir a visitarlos para ver qué es lo que sucede con los alumnos. Y la heterogeneidad también es otro problemilla, porque pues en modalidad presencial pues nos damos cuenta que pues hay cada capacidad distinta, ¿no? Y vemos un mundo de conocimiento, de capital cultural, capital económico variado. Entonces eso influye también. Hay que como estabilizar esa situación para poder concluir de manera más satisfactoria. Y la evaluación objetiva yo creo que es un reto muy importante aquí por el distanciamiento social, por el COVID. Yo creo que es no tan objetiva. De por sí la evaluación no es del todo objetiva, y aún así sin ver a los alumnos pues yo creo que se vuelve menos objetiva. En cuanto a los aciertos, yo creo que la evaluación siempre fue formativa, siempre estuve como observando, monitoreando el desempeño de los alumnos, las situaciones problemáticas que pudieran tener, pues iba tratando de regularlas. En cuanto al aprendizaje, tratar de ir conduciendo el conocimiento pues a lo que es el conocimiento y concreción o construcción de competencias. Y las adecuaciones curriculares siempre fueron presentes, más en cuando intervine de manera sincrónica, presencial, semipresencial. Resolver problemáticas también fue un reto, un acierto muy importante, donde involucraba a todos los alumnos, todos participaban. Entonces yo creo que eso fue muy funcional. De todos construíamos un conocimiento, trabajando en, pues por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas. Eso es lo que nos propiciaba. Por ejemplo, el anticipar resultados desfavorables también fue, creo yo, otro de mis puntos a favor, pues pude tratar de anticipar estas situaciones para lograr mis objetivos.
La puntualidad del orden también fue algo muy importante y me sirvió demasiado para tener control del grupo, para tener que no sea aburrido y así. Y la empatía y la flexibilidad todo el tiempo fue manifestada tanto con los alumnos como con los padres de familia. Bueno, recapitulando todo y para concluir, ¿qué aprendí? Aprendí desde dos perspectivas y así lo seleccioné. El primero en el diseño de las estrategias, la cual puse 6 puntos para diseñar mis estrategias, donde tengo que considerar las características generales de los aprendices, la motivación, la creatividad, los conocimientos previos de ellos, el dominio del contenido, conocer el propósito de la estrategia, la actitud positiva y tener en mente la meta. Y aquí le anexaría lo que dice Frida Díaz Barriga. El rol central del docente es actuar como mediador o intermediario entre los contenidos de aprendizaje y la actividad constructiva que despliegan los alumnos para asimilarlos. Pero al mismo tiempo, el docente modela y enseña una cierta estructura de relaciones sociales y afectivas. Es decir, no solamente vamos a enseñar contenidos, sino que también vamos a considerar la formación moral. Por otro lado, tenemos lo que es lo que aprendí en la práctica educativa. Primeramente aprendí que hay que contextualizar la teoría acorde a nuestra realidad educativa. El segundo paso es la importancia de la reflexión crítica de la práctica educativa para el camino de la mejora. Tal y como menciona Fierro en el 2005, que el análisis crítico de la práctica docente consiste en un análisis de lo cotidiano como plataforma de investigación de la práctica docente, a través de la reflexión sobre las situaciones. Esto implica el reflexionar sobre la práctica educativa. Y por último diría que considerar actualizarse en las 6 dimensiones de la práctica educativa propuestas por Fierro, pues como dice Perrenot, la principal herramienta del trabajo del enseñante es su propia persona, es decir, su cultura y la relación que instaura con sus alumnos, individualmente y en el grupo. Por ello es importante ir tratando de construirse poco a poco, paulatinamente. Y con eso finalizaría todo. Muchas gracias.